Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de reflexión. Hoy traemos a la mesa una frase que, si la leemos rápido, puede parecer un poco dura, incluso injusta. Es de Mateo 13:12 y dice así: porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. María, sé que esta frase nos ha dado mucho en qué pensar, ¿verdad? Absolutamente, Juan. Es de esas citas que te detienen en seco. Mi primera reacción, tengo que admitirlo, es de cierta incomodidad. Uno piensa, pero ¿cómo? Si alguien ya tiene poco, ¿encima se le va a quitar? ¿No es eso ir en contra de todo sentido de equidad o compasión? Es un poco contraintuitivo a lo que solemos asociar con los mensajes de esa época, ¿no crees? Totalmente. Y creo que esa es la trampa inicial. La lectura superficial nos lleva directamente a esa conclusión. Pero, como muchas enseñanzas profundas, la clave está en ir más allá de lo literal, de lo puramente material. Porque si lo aplicamos solo al dinero, por ejemplo, suena a los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, lo cual es una realidad en muchos aspectos. Pero ¿es ese el mensaje que se buscaba transmitir? Exacto, y es que si lo interpretamos solo desde lo material, se vuelve una justificación de la desigualdad, lo cual no me encaja para nada con el espíritu de las enseñanzas de Jesús. Creo que hay que mirar el contexto. Esta frase aparece en el pasaje de las parábolas, específicamente después de la parábola del sembrador, donde se habla de la capacidad de entender y de la receptividad al mensaje. Ahí está. La clave, a mi modo de ver, no es tanto lo que tienes en el sentido de posesiones, sino lo que tienes en el sentido de apertura, de disposición, de voluntad de usar lo que se te ha dado. Pensemos en el conocimiento, por ejemplo. Si tienes un conocimiento y lo usas, lo practicas, lo compartes, ese conocimiento crece, se profundiza, se expande. Ganas más entendimiento. Claro, es como un músculo. Si lo usas, se fortalece. Si no lo usas, se atrofia. Y esto aplica a muchas cosas. Si tienes una habilidad, por ejemplo, para tocar un instrumento y la practicas, esa habilidad mejora, te vuelves más diestro. Pero si tienes ese talento y lo dejas guardado, sin tocar, sin practicar, con el tiempo lo vas perdiendo. Se te quita en el sentido de que pierdes fluidez, memoria muscular, agilidad. Exacto. Se te quita la maestría, la facilidad. Y no es que alguien venga y te lo robe, es que por desuso, por falta de aplicación, se diluye. Y creo que este es un punto crucial. No se trata de una acción punitiva divina, sino de una consecuencia natural, casi una ley universal de la energía o el esfuerzo. Lo que se nutre, crece. Lo que se descuida, disminuye. Me encanta esa analogía con la ley universal. Juan, piénsalo también en el ámbito de las oportunidades. Si a una persona se le presenta una oportunidad, por pequeña que sea, y la aprovecha, por ejemplo, aprende algo nuevo, conoce a alguien, se esfuerza un poco más, esa pequeña oportunidad puede abrir la puerta a otra más grande. Es como construir un puente ladrillo a ladrillo. Y esa persona tendrá más oportunidades, más crecimiento, mientras que la persona que ve una oportunidad y la ignora, la deja pasar. Por miedo, por pereza, por falta de visión, no solo pierde esa oportunidad, sino que se cierra a las que podrían haber surgido de ella. Es como si el universo dijera: bueno, no la quieres, no te la doy. No es que se le quite algo físico, sino que se le quita el camino hacia algo mejor. Sí, es una perspectiva de mentalidad, de actitud. Si tienes una mentalidad de abundancia, de crecimiento, de gratitud por lo que tienes, por poco que sea, eres más propenso a ver y atraer más de eso. Mientras que si tienes una mentalidad de escasez, de queja, de que te falta, de que no es suficiente, aunque tengas algo, te sientes como si no tuvieras nada. Y ese sentimiento te cierra a recibir más. Totalmente. Y esto me lleva a pensar en la luz o la verdad que también se menciona en el mismo capítulo de Mateo, un poco antes. A los que se les ha dado la verdad y la aceptan y la aplican, se les da más comprensión, más sabiduría. Pero a los que escuchan la verdad y no la procesan, no la usan o la rechazan, se les quitará incluso la capacidad de entenderla. Se cierran a ella. Es como estar frente a un gran libro. Si lo abres, lees y reflexionas. Cada página te da más conocimiento y te prepara para entender las siguientes. Pero si lo miras y dices, esto no es para mí, o no lo entiendo, o no quiero leer, no solo no obtendrás el conocimiento, sino que incluso lo que sabías de ese tema antes podría desvanecerse por falta de conexión. Es una pérdida por inacción, no por privación activa. Y esto tiene una aplicación tan fuerte en la educación, ¿verdad? Un estudiante que es curioso,
que hace preguntas, que investiga más allá de lo que se le pide, ese estudiante tendrá más conocimiento, más herramientas, más facilidad para aprender. Se le abrirán puertas. Pero el que simplemente cumple o el que no tiene interés, no solo no expande su conocimiento, sino que puede olvidar lo que le enseñaron. O sea, aún lo que tiene en cuanto a las bases, a la curiosidad inicial, a la capacidad de asombro, se le puede ir quitando. Se vuelve más difícil aprender para esa persona en el futuro. Es casi una advertencia. Una advertencia de que la vida, el universo, o como queramos llamarlo, premia la participación activa, el compromiso, la utilización de los dones y recursos que se nos dan. Si eres un participante activo, recibes más premio en forma de crecimiento, abundancia, oportunidades. Si eres un espectador pasivo, corres el riesgo de perder incluso tu entrada. Pienso en las relaciones interpersonales, Juan. Si tienes un amigo y cultivas esa amistad, la riegas, la alimentas con tiempo, escucha, apoyo, esa amistad se fortalecerá y crecerá. Te dará más alegría, más conexión. Pero si tienes un amigo y lo das por sentado, nunca le llamas, nunca le apoyas, con el tiempo esa amistad se va a enfriar, se va a perder, aún lo que tienes en esa relación se te quitará. Es que, de verdad, esta frase es un espejo de muchísimos aspectos de nuestra existencia. Nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad. No se trata solo de lo que recibimos, sino de lo que hacemos con ello, y cómo esa acción o inacción tiene consecuencias directas y naturales. Y la responsabilidad es clave aquí, porque muchas veces nos quejamos de que no tenemos suficiente o de que no nos llegan las cosas, pero ¿estamos realmente cultivando lo poco o lo mucho que ya tenemos? ¿Estamos siendo agradecidos? ¿Estamos actuando en consecuencia? Exactamente. Si alguien recibe una pequeña cantidad de dinero y la invierte sabiamente o la usa para aprender una nueva habilidad que le permita generar más ingresos, esa persona tendrá más. Pero si esa misma cantidad se malgasta o se ignora o simplemente se deja ahí, es probable que no solo no crezca, sino que se pierda o que esa persona no desarrolle la disciplina financiera necesaria para tener más en el futuro. Es un ciclo de retroalimentación, ¿verdad? Positivo o negativo. Y me parece que nos empodera, porque nos quita la idea de que somos víctimas del destino y nos dice, mira, tienes esto, úsalo, hazlo crecer, y si no lo haces, la consecuencia es tuya. Sí. Y esto resuena mucho con la parábola de los talentos, que es justo después en Mateo. El siervo que recibe 5 talentos los invierte y gana 5 más. El que recibe 2 gana 2 más. Pero el que recibe 1 y lo entierra por miedo, no solo no gana, sino que se le quita ese único talento. Es la misma dinámica. Es una enseñanza muy práctica, la verdad. Nos impulsa a la acción, a la mayordomía de lo que se nos ha confiado, sea tiempo, talento, dinero, relaciones, salud, conocimiento. Todo es un talento en ese sentido. Y si lo cuidamos, crece. Si lo descuidamos, se pierde. Exacto. Y no es solo la acción lo que importa, sino la intención y la actitud detrás de ella. No se trata de acumular por acumular, sino de crecer, de contribuir, de expandir. Porque ese tener más no necesariamente significa más para uno mismo de forma egoísta, sino más para compartir, más para impactar, más para el bien común. Esa es una distinción crucial, Juan, porque si lo que tengo es amor y lo expreso y lo comparto, el amor en mi vida y en el mundo a mi alrededor crece. Si lo que tengo es una idea y la comparto, se multiplica. Pero si tengo amor y lo encierro o una idea y no la digo por miedo, ambos se marchitan, se pierden. Es una invitación a la generosidad en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Generosidad con nuestros dones, con nuestro tiempo, con nuestra energía. Al ser generosos con lo que tenemos, se nos devuelve con creces. Y es que la vida es así, es dinámica. No hay estancamiento, o estás creciendo o estás disminuyendo. No hay un punto medio donde te quedes exactamente igual. Y esta frase lo encapsula perfectamente. Te empuja a elegir el crecimiento, a elegir la acción, a elegir la expansión. Me gusta mucho cómo lo pones, María. La vida es movimiento, y esta frase, que inicialmente parece tan desalentadora, se convierte en un recordatorio poderoso de la importancia de la proactividad, de la responsabilidad personal y de la ley de causa y efecto. Nos recuerda que lo que sembramos, cosechamos, y lo que cultivamos, florece. Así es, Juan. Y al final, creo que es una llamada a la conciencia, a que estemos presentes con lo que tenemos en este momento, sea lo que sea, y a que decidamos activamente cómo queremos usarlo, porque esa decisión es la que determina si se nos dará más, o si incluso lo que tenemos se nos quitará. Una reflexión profunda para cerrar. María nos deja pensando que no es una cuestión de suerte o de castigo divino,
sino de la naturaleza misma de la vida y cómo nuestras acciones o la falta de ellas modelan nuestro futuro. Gracias por desentrañar esta frase tan enigmática conmigo hoy. Gracias a ti, Juan. Siempre es un placer explorar estas profundidades, y a todos nuestros oyentes, esperamos que esta conversación les inspire a mirar lo que tienen con nuevos ojos y a decidir cómo quieren multiplicarlo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuidemos nuestros talentos.